Hay historias que se cuentan en voz baja, casi susurrando, relatos de lugares que quedaron marcados por algo terrible, algo que pasó y que, dicen, nunca se fue del todo. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los expedientes más oscuros y famosos de México, la Casa de Cañitas. 14. Quedémonos con ese número un momento. 14. Esa es la cantidad de muertes que, según se cuenta, están ligadas a una sola noche, a un solo evento en esa casa. Es una cifra que, la verdad, te hiela la sangre y que pide a gritos una explicación. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la Ciudad de México de 1982, a la colonia Popotla, a una dirección muy específica, Cañitas número 51. Un lugar que existe, un lugar real, que se convirtió en el epicentro de una de las leyendas urbanas más aterradoras que hemos conocido. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta frase del protagonista de la historia, Carlos Trejo. Una intención que, en apariencia, era inofensiva, pero que, según su versión, terminó abriendo una puerta a algo que jamás debió ser invocado. Muy bien. Antes que nada, vamos a desmenuzar la leyenda tal y como se ha contado por años. La historia que llenó las páginas de un libro que fue un bestseller, que llegó al cine y que sin duda aterrorizó a toda una generación. La cronología del caso, como podemos ver aquí, se desarrolla por etapas muy claras. Todo empieza con la famosa sesión de Ouija en mayo del 82. Después, viene un periodo que describen como una infestación. Luego, la parte más terrible, la supuesta cadena de muertes. Y finalmente, la explosión mediática, cuando la historia se vuelve parte de la cultura popular. Pero a ver, ¿en qué consistió exactamente esa supuesta infestación? O sea, ¿qué fenómenos decían que estaban ocurriendo dentro de las paredes de Cañitas 51? El origen de todo, según cuentan, fue un intento por contactar al exnovio de una de las hermanas de la familia, que había muerto en un accidente. Un acto que nació del duelo, de la tristeza, y que supuestamente desató todo el caos. Y lo que vino después fue, literalmente, el manual completo del terror paranormal. Hablaban de la aparición de una figura con capucha, de cómo la temperatura caía de golpe hasta sentir que te sofocabas, olores horribles, y la clásica actividad poltergeist, puertas que se azotaban y muebles que se movían solos. La casa, decían, estaba viva, y los odiaba. La leyenda llega a su punto más trágico y personal con la muerte de Sofía, la esposa de Carlos Trejo. En la historia que todos conocemos, su muerte no fue por causas naturales, no. Fue el ataque directo de esta entidad, una que según él se hacía más fuerte alimentándose del miedo de la familia. Y justo aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Dejamos el relato de terror, cerramos el libro de la leyenda y abrimos el expediente forense. Pasamos de lo que se cuenta a lo que se puede comprobar. Porque la pregunta clave, la que realmente importa para llegar al fondo de esto es, más allá de la historia de miedo, ¿qué dicen los documentos? ¿Qué se pudo probar? ¿Qué revelan los registros oficiales y los testimonios cuando se comparan? Así que vamos a hacer justamente eso. Pongamos la leyenda bajo el microscopio y comparemos las afirmaciones más impactantes con lo que los investigadores encontraron en los archivos oficiales del caso. Aquí encontramos la primera gran grieta en el relato. La pieza central de la leyenda es la supuesta posesión violenta de Emanuel. Sin embargo, años después, el propio Emanuel le bajó el tono a todo el asunto, sugiriendo que pudo haber sido histeria colectiva o simplemente una exageración del momento. Esta segunda comparación es todavía más fuerte. La leyenda afirma que la entidad mató a Sofía Cacheus, pero el registro médico oficial cuenta una historia muy diferente. Una causa patológica, una explicación médica, complicaciones de salud graves que no fueron atendidas a tiempo. Y con esto volvemos al número más impactante. Las 14 muertes. El gráfico es brutalmente claro. De las 14 muertes que se le atribuyen a la casa, el análisis forense no encontró ni un solo vínculo causal paranormal. El número de conexiones verificadas es 0. Entonces, a ver, si la evidencia no apoya la historia sobrenatural, ¿cómo explicamos lo que sí pasó? Bueno, los investigadores pusieron sobre la mesa 3 hipótesis principales. La primera, claro, es la hipótesis paranormal, la que cuenta el libro. La segunda es la psicosocial, que un grupo de jóvenes, bajo mucho estrés emocional, experimentó un episodio de histeria colectiva. Y la tercera, la de una construcción narrativa, que se tomaron tragedias reales y se unieron para crear una historia de terror con fines comerciales.
Después de analizar toda la evidencia y de sopesar estas teorías, el expediente finalmente llega a una conclusión. Y el veredicto oficial es investigación no concluyente respecto a causas paranormales. En términos forenses esto es clave. No significa que quizás sí pasó, significa que no hay ni una sola prueba verificable que pueda sostener que algo sobrenatural intervino. Y este es el punto central de todo. La conclusión del informe sugiere que Cañitas no es una historia de fantasmas, sino algo mucho más complejo y quizá más humano. Una mezcla de tragedias familiares que sí ocurrieron, pero que fueron vistas a través del lente del dolor, magnificadas por la sugestión y finalmente empaquetadas para vender. Al final, el caso Cañitas es súper importante, pero quizá no como prueba de lo paranormal, sino como un fascinante estudio sociológico. Nos muestra, como un libro de texto, el proceso exacto de cómo el dolor, la sugestión y los medios de comunicación pueden crear una leyenda urbana increíblemente poderosa. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Ante una pérdida o un sufrimiento que no entendemos, ¿por qué nos atraen tanto las explicaciones sobrenaturales? Quizás, para la mente humana, tener un monstruo al que culpar es de alguna forma menos aterrador que aceptar la idea de que a veces las cosas malas simplemente suceden.